Bienvenidos amigos de Entre Voces, el programa de entrevistas de RTV. En esta oportunidad tenemos como invitado al excongresista Marco Arana, uno de los líderes del Frente Amplio, y que ha sido ratificado como precandidato presidencial por esa agrupación en un reciente Congreso Nacional. Por lo menos ha sido ratificado por una parte del Frente Amplio. Bienvenido, señor Arana, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Una consulta inicial, señor Arana. ¿Usted se considera a sí mismo el único precandidato presidencial del Frente Amplio? ¿O también cuenta usted la candidatura, por ejemplo, entre otros, del también exparlamentario Humberto Morales? Todo militante del Frente Amplio puede presentar su candidatura en las elecciones internas que el Frente Amplio va a tener, ¿no? Y las vamos a tener en el marco de lo que la ley establece. El día de mañana el día lunes se está presentando el reglamento de elecciones internas y según nuestro estatuto, todo candidato, todo militante, hombre o mujer del Frente Amplio puede participar del proceso de elecciones internas, ¿no? ¿Y es requisito haber sido nominado en el Congreso o no? No, pero es el ánimo expresado por las bases de nuestra organización política, que además, recordemos, lo hizo ya en el Congreso Extraordinario hace 2 años, ¿no? Voy a hacer un breve resumen de lo que está ocurriendo en el Frente Amplio para que entienda el público. No necesariamente están pendientes de las discusiones internas de los partidos, ¿no? Hubo 2 congresos, uno es del 26 y 27 de septiembre, denominado Tercer Congreso, en el que usted efectivamente fue ratificado como precandidato presidencial. Y hubo uno segundo, el del 29 y 30 de septiembre, que se denominó Cuarto Congreso Nacional Partidario, en el que participaron, entre otros, Wilber Rosas y el mencionado Humberto Morales, en el que se desconocieron los acuerdos del anterior, en el que usted participó. De hecho, se eligieron como precandidatos en ese congreso además de Humberto Morales, a Selena López y Zenaida Colonia, si mal no recuerdo. Hay 2 congresos. ¿Qué ha ocurrido en el partido? Bueno, lo que está ocurriendo es que el Frente Amplio, que tiene una vida de 12 años, hace su congreso fundacional en 2011. 2011 se proclama un liderazgo nacional por aclamación en el que se me pide asumir ese liderazgo. Ese es el congreso fundacional del Frente Amplio. El congreso nacional ordinario se realiza el 2014, el primer congreso. El 2017 se realiza el segundo congreso ordinario en el Cusco y ahora se ha realizado el tercer congreso. Para explicarlo brevemente, el Frente Amplio en su corta vida política no tiene espacio para 4 congresos, sino para 3. Pero como ocurre en todo proceso electoral, lo que todos conocemos, todas las organizaciones políticas, hay diversas sectores que quieren encumbrar una candidatura. Para entendernos bien, ¿usted no reconoce ese cuarto Congreso Nacional Partidario entonces? No se trata de que yo no reconozca. El Frente Amplio tiene una institucionalidad, tiene un estatuto. Este no es un problema como algunos de los periodistas o las notas periodísticas están presentando. Este es un problema de una persona, ¿no? No, hay un estatuto. Y yo, en todo caso, es bueno remitirse al estudio del estatuto si se quiere hacer una nota seria. Ni las candidaturas desde ese punto de vista de Selena López, Zenaida Colonia y Humberto Morales son reconocidas por usted como válidas. La precandidatura. No, tampoco por mí, porque no se trata de si hay una persona. Yo creo que no se está entendiendo en todo caso en esta entrevista de si se trata de que una persona decida. Hay una institucionalidad y unos estatutos. En cuanto militantes pueden presentar sus candidaturas en las elecciones internas, sí. En cuanto que cualquier militante, por fuera de sus estatutos, puede convocar a un 4º, 10º congreso, no, porque hay una institucionalidad. Y no se trata aquí de si es una persona el que niega o no. ¿Se están peleando por el poder en el Frente Amplio? Es más o menos la lectura que uno puede sacar. En toda organización política, y en todo proceso electoral, hay pugnas por el poder. Eso es propio de un proceso electoral. Lo que pasa es que hay que hacerlo ajustado a reglas, respetando las normas. O sea, ¿qué es una campaña electoral? Una disputa de diversas fuerzas políticas por tener una representación y un respaldo popular ciudadano mayoritario.
Eso está pasando con un sector del Frente Amplio que quiere quedarse en la dirección política más allá del mandato, incluso contraviniendo la resolución 160 del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, eso está pasando y pasa en todas las organizaciones políticas. Yo entiendo que en cualquier organización política el ánimo es la disputa del poder, sí, por supuesto, eso es una obviedad. A lo que voy es que suena raro dos congresos y suena raro dos procesos, sí, claro, con precandidaturas en diferentes procesos, ¿no? A eso iba mi reflexión. Es un poco sí, claro, extraño. pues sonaría muy raro, por ejemplo, que un trabajador de la República sacara un segundo diario de la República con su logo, ¿no? O sea, sí, tiene que respetar las normas y los marcos de la institucionalidad que hay en un periódico, que hay en un partido político, que hay en una organización social, que las normas tanto propias, en este caso un estatuto, como las normas ajustadas de la ley de partidos políticos, ¿no? Cuando yo me anime a sacar un diario le pondré otro logo. No se preocupe. Sí, sin duda. Lo desconocerían seguramente. Según lo advertido usted, el bloque de Humberto Morales buscaría retomar, esto lo leí en una nota publicada ayer en La República por mi colega Elisa de Prado, que buscaría retomar los principios marxistas-leninistas, lo estoy citando, además de apoyar a los gobiernos de Ortega en Nicaragua y de Maduro en Venezuela. ¿Es un asunto ideológico esta disputa de fondo? Hay, sin duda, también un debate ideológico dentro del Frente Amplio. No nos olvidemos que el Frente Amplio surge como una fuerza aglutinante de ecologistas populares, defensores ambientales, donde el tema de la justicia social y el tema de la justicia ecológica están estrechamente relacionados. Y entonces, desde Tierra y Libertad nos definimos como un movimiento derecho humanista de cara a lo que ha ocurrido con Sendero Luminoso y con las violaciones de derechos humanos en el país. Nos definimos como un movimiento ecologista popular de cara a la crisis de cambio climático que hay. Asumimos las banderas ciertamente del socialismo por la justicia social y asumimos también el respeto de las libertades individuales. Esto representa una ruptura ideológica respecto de ciertos discursos que la izquierda ha manejado tradicionalmente, en el cual los derechos humanos, no nos olvidemos, ideológicamente los derechos humanos incluso fueron vistos como una amenaza para determinadas izquierdas y en una época hay ciertamente un debate y un debate ideológico interno con ciertos sectores dentro también del Frente Amplio o incluso dentro de las propias izquierdas, que no reconocen, por ejemplo, las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en regímenes autoritarios. Por ejemplo, es parte del debate ideológico, ¿no? Para hacerlo en sencillo, su sector dice que hay violaciones de derechos humanos en gobiernos como los de Venezuela o de Nicaragua con Ortega, mientras el otro sector, el de Morales, Ceballos, dice que no. Eso es un poco en grueso. Si quieren decirlo en términos muy sencillos, sí. Y en el caso de Nicaragua, no solo problemas de violaciones de derechos humanos, graves problemas y denuncias de corrupción. ¿Es cierto que Roberto Sánchez Palomino, presidente de Juntos por el Perú, se dirigió a usted planteando una alianza política a través de una carta? Sí, y hemos conversado, además han habido conversaciones. ¿Sí? ¿Le respondió la carta o fue una respuesta personal? No, fueron conversaciones personales en estos momentos de aislamiento social, además, han sido conversaciones telefónicas, ¿no? Uh-huh. Y han sido además temas que han sido conversados, supongo, dentro de su propia organización política, en el caso nuestro, dentro de nuestra organización política, ¿no? De acuerdo. Hasta donde yo entiendo, ni a usted ni a las personas que lo siguen en el Frente Amplio les interesa esta alianza. Más bien se le interesaría al bloque de Humberto Morales, Ceballos, etc. Se lo pregunto a usted porque usted es la persona con la que estoy hablando en estos momentos. ¿Por qué no avanzar hacia un entendimiento con Juntos por el Perú? Nosotros hemos conversado y hemos avanzado en temas de buscar entendimiento, ¿no? Eso no es verdad que no se haya tendido puentes o no se haya conversado, eso no es verdad. Pero no hay ningún que se han planteado. No, o sea, lo que ocurre es cuáles son los temas que se han conversado.
Ese es el problema de fondo, porque yo creo que hay una manera ligera, superficial de decir, oigan, ¿por qué no quieren ponerse de acuerdo las cabezas? Y no preguntan, ¿sobre qué se van a poner de acuerdo? ¿Para qué se van a poner de acuerdo? Eso es lo que nos está preguntando. Y creo que hay que ir a esos temas de fondo. Y entonces, sobre los temas que se han conversado, por ejemplo, el tema de la centralidad de la lucha anticorrupción, que para nosotros es un tema incluso fundacional y estatutario, porque nosotros sabemos que el ser de izquierda no te pone a salvo de los temas de corrupción. Mire usted lo que ha pasado con gobernadores regionales o con líderes de izquierda comprometidos en temas de corrupción. A ver, pero y entonces allí hay una línea muy clara que hay que tener en cuenta y que el tema de la unidad no puede hacer de la vista gorda sobre esos temas. A ver, pero lo que usted me está diciendo es que Juntos por el Perú, es decir, la candidatura, precandidatura de Verónica Mendoza, no tiene un compromiso con la lucha con la corrupción. Eso es más o menos lo que uno entiende. Nosotros hemos preguntado si ese es un eje central de esa unidad. No nos olvidemos que en las elecciones pasadas, Verónica Mendoza ha ido con la organización del señor Cerrón. Y usted y todo el país sabe que está condenado por 4 años de corrupción. La lectura de alguien que mira un poco por fuera del tema podría ser que usted no desea ceder en su candidatura presidencial. Digamos, usted podría competir en finales con Mendoza, ¿cierto? Y ganar en la cancha. Nosotros ya lo hicimos. Lo que pasa es que hay un poco de amnesia política, ¿no? O sea, después la izquierda llega unida, ¿después de cuántos años? A la primera municipalidad del Perú, a Lima Metropolitana, después de Alfonso Barrantes Lingán, mi paisano. ¿Cuándo llega? No llega con Susana Villarán. ¿Gracias a quién? A la inscripción de Tierra y Libertad en ese momento y del Frente Amplio, que lo promovimos. O sea, hay que mirarla con perspectiva histórica y hay que recordar los hechos. O sea, después de 21 años, la izquierda llega unida a la Municipalidad de Lima Metropolitana. Porque algunos veo que escriben con ligereza, además, solo después de Barrantes Lingán hubo unidad. No, hubo una unidad para que llegara la señora Susana Villarán y miremos cómo terminó ese gobierno. Y en 2016 hubo elecciones internas. Gracias a qué inscripción, gracias a qué cobertura institucional del Frente Amplio. Y fuimos a elecciones internas, en un proceso que tuvo ciertos elementos controvertidos, porque no se contaron los votos de Puno, no se contaron los votos de Chumbivilcas, de Espinar, los votos de las provincias de Celendín, y hubo incidentes en Lambayeque. Todo ese proceso. Y nosotros defendimos ese proceso con nuestra inscripción. Y la izquierda volvió a llegar al Congreso de 2016, con 20 congresistas en ese momento. Volvió a llegar. ¿Qué habían hecho los últimos más de 20 años? Apoyar a Fujimori, mal menor. Apoyar a Alejandro Toledo, mal menor. Apoyar a Ollanta Humala, mal menor. Incluso a PPK, mal menor. Recordemos, gracias al Frente Amplio se logra esa representación y gracias a un proceso de elecciones internas. Entonces, no es verdad que se diga que nosotros no queremos, que nosotros no podemos. Gracias más bien al Frente Amplio es que se ha podido iniciar esos nuevos procesos, y varios de los cuales han terminado mal. De acuerdo, pero estoy hablando de ese proceso. ¿No se anima a competir en primarias con Mendoza? No, no se trata de que yo no me anime. Nosotros vamos a tener un proceso de elecciones internas de nuestra organización política. Los diálogos que continúan ahora con organizaciones sociales o con organizaciones políticas se están cerrando el día lunes, ¿no? Vamos a ver cómo va ese proceso. Entonces no se trata de acá de competir. Ya competimos, además, y ya hemos participado. Y podría haber otro proceso, si hubiera un proceso de unidad sobre los términos de los que hemos hablado. Pero sobre esos términos de los que se ha hablado, no hay acuerdos hasta ahora. Entonces, definiciones. No va a haber acuerdo con Juntos por el Perú. Descartado. No soy pitonizo. O sea, los acuerdos pueden ocurrir hasta el día lunes. Bueno, lo que pasa es que en este momento lo que ha planteado el Frente Amplio sobre los temas no han sido respondidos satisfactoriamente. Nosotros no creemos en un tipo de pragmatismo de lo más importante es la unidad. Para nosotros el tema es ¿para qué la unidad? ¿Con qué propósito esa unidad? ¿Qué piensa usted de Verónica Mendoza? Tengo una curiosidad. Que es una persona que llegó a la política, que creo que juega un rol en la política importante, ¿no? Y esperamos que hayan esclarecimientos y apuestas claras en la política para poder seguir aportando en este país como toda ciudadana, como todo ciudadano, más aún si proviene de las canteras de izquierda. Lo que sí creo que es muy importante construir una institucionalidad política y mantener además
una centralidad con los compromisos que uno asume, ¿no? Y por eso es muy importante. Por ejemplo, el Frente Amplio señaló, con Ollanta Humala, por los crímenes de Madre Mía, y ahora lo supimos después, por los temas de corrupción, nosotros nunca habríamos hecho alianza. Y de hecho nos llovieron a palos, porque para nosotros la centralidad de los derechos humanos era clave. ¿Lo fue para sectores de izquierda que participaron con Ollanta Humala? No, no lo fue, ¿no? Y luego, mantenerse de manera consecuente en los principios de una organización política. Para nosotros es muy importante ese tema. Pero si yo en cada elección puedo escoger un partido político, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Creo y fortalezco los partidos políticos o uso los partidos políticos como vientres de alquiler? Entonces me parece que le atribuye a Mendoza y a ese grupo unas posiciones de izquierdas poco consecuentes, ¿no? Entonces es un poco la impresión que tengo. Bueno, hay que mirar los hechos, ¿no? Eso es, allí hay que remitirnos a los hechos. Cuando uno considera que hay percepciones, las percepciones deben anclarse siempre en la realidad, ¿no? Bueno, no le quito más tiempo, señor Arana. Ha sido una conversación bastante interesante y por momentos intensa, pero le agradezco mucho el tiempo que se ha Como tomado. a veces es la política y las cosas que queremos para este país que reclaman cierta intensidad sin perder la lucidez. Gracias. Y espero que el Frente Amplio sobreviva a este sismo. Esperemos sismo que el país sobreviva a la pandemia, además, y a la corrupción que hay en el país. Bueno, y amigos de Entre Voces, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Gracias.